Buenas tardes, hermanos. Gloria a Dios. Gracias a Dios que podemos estar una vez más con todos ustedes. Recién estuvimos escuchando al pastor Nicolás Blanco y a su amada esposa, a Timo. Y bueno, hermanos, contento con la palabra y que el Señor siga usando la vida del pastor para los hermanos que se encuentran allá en el kilómetro 43, 41.700, perdón, aunque se congregan en el kilómetro 43. Él vive en el 41.700. En la casa de la hermana Estela Blanco, la mamá, ahí se hacen las reuniones y están todos invitados. El hermano ya dio la fecha, los días en que ustedes pueden visitarla al hermano, escuchar la palabra y seguramente que cuando la escuchen no se van a querer ir de ahí. Bueno, hermanos amados, agradecido al Señor por un día más de vida. Le mando un abrazo fuerte, cariñoso y amoroso a mi amada esposa, a mi hijita amada, también a mis hijos, a todos los hermanos de la congregación. Les abrazo en el amor del Señor, con la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo y con la entrañable misericordia que Dios nos ha dado para poder manifestar a la Grey. El Señor bendiga grandemente, hermanos amados. Saludo por medio de este conducto a nuestro amado hermano Antonio Villarreal. También quiero saludar a la hermana Ubaldina Vargas, a la hermana Mari del Mirador, a la hermana Estela Blancos, a todos los pastores que nos escuchan, al hermano pastor y maestro Juan Tiquiboco y a su amada esposa, nuestra hermana Rosemary en Bolivia, al hermano Carlos en Misiones, a su familia, al hermano Alonzón, al hermano Richard que están en Paraíso, provincia de Misiones, al hermano Cachito Dépele, un abrazo, mi amigo, mi hermano amado, que el Señor te bendiga grandemente, a mi hermano Mario Repetur, a mi hermano Reinaldo, el Señor bendiga el Mar del Plata. El Señor te dé la victoria, hermano, te declaro sano por medio de los méritos de Cristo, para su gloria y para su honra. Gloria en nombre del Señor. Bendecimos también y pedimos, intercedemos también por nuestra amada iglesia, por el hermano Néstor Díaz, por su congregación, por los Nesti, por toda su familia. Un gran abrazo. Por la radio La Predicadora, que hace mucho que nos mandó saludos a la radio de La Predicadora, la cual ha sido durante muchos años muy amable con nosotros. Nos han atendido muy bien, al hermano director, a su hijo, un abrazo fuerte, al hermano Dante, pastor Dante, a su amada esposa, a su amada congregación acá en Buenos Aires. El Señor bendiga mucho, hermano. A todos los que me conocen, un abrazo, hermano Guillermo Gardela, al hermano Gustavo Hiperaguirre, a su amada esposa, a la hermana Liliana, bueno, a todos los hermanos que nos conocen, hermano Nacho, o que ha perdido a su hermano, el pastor Nacho, de la iglesia Dios es Amor, Juancito, nosotros lo conocíamos como Chila, ¿no? Bueno, el Señor lo ha llevado a su presencia, una tristeza por un lado muy grande, ¿no? Tenía 53 años creo el hermano, bueno, y ahora está con la presencia del Señor. Hoy estuvimos en el velorio, gloria al nombre del Señor, y bueno, que el Señor bendiga grandemente a la hermana Mari, a mi amada hermana Mari, ¿no? Quien ha sido usada por Dios grandemente en mi vida personal, y el Señor le bendiga grandemente a mi hermana Mari, a sus hijas, a su yerno, ¿no? Que lo vi tan conmovido a ese joven, que el Señor lo consuele y le haga ver, ¿no? Que hay una salvación después de esta vida, hay una vida eterna. Bueno, hermano, al hermano Mario Lizac, que hace mucho que no lo saludo, lo tengo que ir a ver, a tantos hermanos que en este momento lo tengo en la mente, pero no me acuerdo los nombres, pero sé que están ahí. Un abrazo, hermano, un abrazo. Quiero decirles que Dios les ama con un amor eterno, que nada de lo que ustedes puedan hacer pueda alterar el amor que Dios le tiene. El amor
que Dios tiene para con nosotros, sus hijos, fluye eternamente sin alteración. Su amor permanece fiel, ¿no? Y Él siempre está atento a nuestras necesidades. Él siempre está atento a nuestro bienestar, a nuestra felicidad, ¿no? A nuestra salud. Él está atento a todo lo que nosotros podamos necesitar. Por eso nuestro Dios es el Dios de amor, el Dios amoroso, ¿no? El Dios todo amor. Y Él le ama tanto a usted, hermana y hermano. Y es el Dios feliz, no porque sea feliz solamente Él, sino porque solamente con Él podemos ser felices. Le mando un abrazo fuerte, fuerte a cada hermano que me escucha en este mediodía. Les quiero hacer saber, ¿no?, que Dios te ama, y no solamente en el sentido verbal, sino en el sentido en que Él se ocupa y se preocupa por cada uno de nosotros. Vamos a ir a una palabra en esta mediodía que Dios me estuvo dando esta mañana y la estuve meditando y quiero compartirlo con ustedes, tal vez después lo comparta con la iglesia. Disculpen, hermano. Gloria en nombre del Señor. Y al hermano Nicolás Blanco, el Señor le bendiga, pastor. Bueno, quería leer en el libro de Números, capítulo 33 del libro de Números, ¿no? Creo que está en el versículo 13. Vamos a adelantarnos algunos versículos. Dice, y salieron en el 12, y salieron del desierto de Sin, ¿no? Sin significa espina, ¿no? Espina, como Pablo, ¿no? Después puesto un aguijón, una espina, ¿no?, en su costado. Y salieron del desierto de Sin y acamparon en Dofka, así lo pronuncio yo, no sé si se pronuncia así, en Dofka, ahí salieron. Habla, el libro de Números habla del peregrino, digámoslo así, ¿no?, del trayecto que tuvo el pueblo de Israel para llegar, o parte del trayecto que el pueblo de Israel tuvo para llegar a la tierra prometida, donde fluía la leche y la miel. Y fue un trayecto de 40 años, hermano. No fue de 2 o 3 días, de 4 días. Son 40 años ellos estuvieron dando vueltas y vueltas y vueltas en el desierto. Y había cosas que aprender. Ellos podían haber llegado a la tierra prometida en 11 días, yendo por el camino de los filisteos. Pero Dios no quería que fueran por el camino de los filisteos, porque ellos iban a aprender sus formas, no iban a adorar a sus dioses, sino que lo mandó por el otro lado, por el lado más largo, digamos. Pero eso fue en la voluntad de Dios, porque a veces Dios se tarda, ¿no? ¿Por qué se tarda? Para que nosotros aprendamos a confiar en Él. Tenemos que aprender a confiar en Él. Y si necesitamos pan, Él provee el pan. Si necesitamos agua, Él provee agua. Y si necesitamos calzado, Él provee calzado. Y lo vamos conociendo por medio de la provisión que Él nos hace. Y no solamente que lo vamos conociendo, lo vamos amando cada día más, ¿no? Y no queremos, ya hemos entendido que hemos sido salvados por medio de Él, por medio de la redención. Y Israel tendría que haber entendido que ellos fueron salvados de la cautividad por medio de que Dios abrió las aguas del Jordán. Y eso tendría que haber producido un corazón agradecido, inalterable, pero no. Ellos traían a Egipto en sus corazones. Ellos traían a Egipto en su mente, en su deseo, ¿no? Ellos querían volver a Egipto, ¿no? Porque el desierto era un lugar muy duro. Era un lugar donde ellos tenían que ser formados, ¿no? Formados en lo interior y dejar la vida vieja atrás, ¿no? Aunque ellos hubieran querido volver a Egipto, no podrían volver a Egipto porque el río de la muerte volvió a su curso. Y nosotros tampoco podemos volver atrás porque vamos a tener que enfrentar la muerte. Si ya Dios nos liberó de la muerte y nos liberó a nosotros de la esclavitud del pecado,
¿Para qué vamos a volver ahí, hermano? De ninguna manera, no estamos dispuestos a eso. Bueno, gloria al nombre del Señor. Entonces, dice que salieron del desierto del Sin y acamparon en Dofka, ¿no? Y Dofka significa golpeando, o labrado a martillo, o machacar. Eso significa Dofka, ¿no? Entonces ellos no quedaron en el desierto de Sin, no quedaron ahí, ¿vio? Porque era un peregrinaje de 40 años, ¿vio? Tenían que llegar a donde Dios quería que llegaran, ¿no? Y porque si se quedaban en Sin, ellos no iban a llegar a la tierra prometida, pero había mucho para alcanzar todavía. Hay muchos hermanos que alcanzan muchas cosas, pero hay mucho más para alcanzar. Parece que ya lo tienen todo, ¿vio? No, hasta que viene la prueba y les hace saber que no, que todavía les falta, que todavía no han puesto sus pies, ¿no?, verdaderamente en la tierra prometida. ¿No? Hay hermanos que creen que ya por ser salvo, que ya por haber sido liberado de la esclavitud del pecado, por haber sido salvado del poder de Satanás, ellos ya alcanzaron todo, pero no. Hay muchas más cosas para alcanzar. Por eso hay que caminar. Hay que caminar en este desierto con el Señor. Acuérdense que el Señor los guiaba por medio de la nube y por medio del fuego los guiaba. Y ellos tenían que dejarse guiar. Gloria al nombre del Señor. Hay mucho para alcanzar. Entonces, fíjese que nosotros muchas veces nos gozamos de la vida que Dios nos ha dado, por la vida de Cristo en nosotros. No, pero necesitamos llegar a Dofka. Necesitamos llegar a un lugar donde el martillo empieza a golpear, ¿vio? El labrador empieza a golpear, ¿no?, a machacar. ¿Y qué machaca el labrador? El labrador machaca la vida que está dentro de nosotros. El labrador machaca y nosotros muchas veces nos oponemos a ese machaqueo, a esos golpes de martillo en nuestros primeros años. No creemos que son demasiado duras las palabras, que son muy ofensivas las exhortaciones, que no hay necesidad, ¿no?, de exhortar, de amonestar, de instruir, de adoctrinar, que no hay necesidad. Que bueno, que con la vida es suficiente, pero Dios nos ve así. Dios ve que eso que nosotros hemos recibido hay que golpear, ¿no? Y ahí tenemos que llegar a Dofka, para que la vida que tenemos en nuestro interior sea formada. No solamente para que sea formada, sino para que sea manifestada como una nueva creación, como un nuevo hombre, ¿vio? Porque la vida en sí misma, que no tiene forma, que no es formada, no se puede manifestar, tiene que ser golpeada, tiene que ser formada. Ahora, ¿cómo es formada la vida? Por medio de los golpes, del martillo, por medio del machaqueo, ¿no?, por medio del labrado, ¿no? Y ahí estamos nosotros, porque esa vida está dentro de nosotros, ¿no? Nosotros somos contenedor de esa vida. Entonces, cuando viene la palabra, porque la palabra es como martillo que golpea la peña, ¿no?, viene la palabra, y la palabra muchas veces corrige, exhorta. La palabra nos descubre lo que hay escondido dentro de nosotros, porque la palabra también es luz. Entonces viene la palabra con dureza, aparentemente, pero no es. Lo que pasa es que hay una tarea que hacer ahí. Hay que formarla, la vida. La vida tiene que ser formada de un bebé recién nacido a un niño, a un joven, a un hombre maduro y a un anciano. Tiene que cumplir las etapas, ¿vio? Y eso es a través del martillo. Porque dígame si usted hoy no puede gozar, ¿no? Hoy no puede ver usted los martillazos que ha recibido como algo bueno. Son como aquellos hombres y mujeres que dicen: yo me acuerdo que mi padre, que mi madre me educó de una manera no dura, pero hoy yo le agradezco.
Y no solamente que le agradecen, tienen un respeto, tienen un amor por esos padres, que supieron usar el martillo, o la exhortación, o la amonestación, o la corrección. Y en este tiempo de la iglesia se está olvidando eso. Se está olvidando porque solamente se habla de amor. No, si bien todo proviene del amor, porque los martillazos, las correcciones, las amonestaciones, las instrucciones, la doctrina, proviene del amor. Pero ¿qué pasa? Le resistimos. Pero eso no tiene la intención de desanimarnos a nosotros, la palabra, porque la palabra no nos forma a nosotros. La palabra forma la vida que está dentro de nosotros, como vamos a ver. Como vamos a ver. Entonces, es muy hermoso pensar que Cristo está en nosotros, ¿verdad? Que tenemos la vida de Él en nosotros. Y que Él es nuestra única esperanza de gloria. Pero Dios quiere mostrar algo más a través de la iglesia, a través de cada miembro del cuerpo de Cristo. Dios quiere mostrar algo más al mundo, ¿no? Y es posible solo por la obra del martillo. No la puede mostrar de otra manera, a través de los golpes. ¿Vio? Esos golpes no los recibimos directamente nosotros, sino que esos golpes los recibe la vida que está en nosotros. ¿Se da cuenta? El oro, porque lo que era golpeado era lodo, y era refinado el oro, era labrado el oro. Bueno, el Espíritu Santo, ¿no? Porque ¿quién usa el martillo? El hombre no, es un martillo espiritual, ¿no? El que usa el martillo es el Espíritu Santo. Él hábilmente sabe dónde golpear. Él sabe dónde está la imperfección. Él sabe dónde está la necesidad para que usted sea formado como una nueva creación. Él lo sabe. ¿No? Por eso Dios puso el martillo en las manos del Espíritu Santo. Y hay creyentes que están en dofa, en ese lugar de golpear del martillo, mucho tiempo más que otros. Otros pasan enseguida, pero algunos quedan mucho más tiempo, ¿vio? Porque siguen quejándose. Se quejan que la palabra es dura, se quejan que ya no es tiempo de esto, tiempo de aquello, que ahora estamos en un modernismo. Y todo es queja, nadie recibe la palabra con mansedumbre, ¿vio? Recibí la palabra con espíritu de mansedumbre, ¿no? La cual puede, ¿no?, salvar vuestras almas, dice. Creo que dice así, hermano. Entonces, si yo oigo la palabra y la palabra me golpea, ¿quién trajo ese golpe? El Espíritu Santo. No fue el hombre, no fue el pastor, sino que fue el Espíritu Santo en el pastor por medio de la palabra. Entonces, fíjese cómo Dios obra. Dios golpea, ese golpe es para formar la vida que está dentro de nosotros, y ese golpe lo dio el Espíritu Santo. Porque lo que está formando es la vida nueva que está en nosotros, esa vida, así como en lo natural. La vida se va formando dentro de la mujer, a través de muchos dolores, ¿no? Y bueno, y así también, lo espiritual, también la vida se forma a través de muchos dolores, de muchos golpes, que son dados por el Espíritu Santo, a través del pastor, o del maestro, o del evangelista, o de aquel que le está instruyendo. Entonces, pero el pastor, yo estoy cansado de estar recibiendo golpes, que me estén exhortando, que me estén siempre amonestando, que me estén corrigiendo. Estoy cansado ya hace 20 años que estoy en la iglesia y lo mismo. Bueno, lo que tiene que hacer usted es recibir la exhortación, la amonestación. No, en vez de estar quejándose, usted tiene que decirle: amén, Señor. Tú eres Dios, tú sabes que eso necesito. Te pido, Señor, que me ayudes, Señor. Te pido, Señor, ser manso a tu palabra. Señor, yo sé que eso no es del pastor, no es del maestro, del evangelista, o del profeta, o del apóstol. Eso es tuyo, Señor,
porque tú eres luz y tú me iluminas el lugar oscuro que está en mí y yo veo estas cosas y no las puedo quitar de mí. Entonces viene la palabra, viene el golpe ahí. Y usted se enoja y vive enojándose, hace 20 años que está enojándose. ¿Vio? Y ¿con quién se enoja? Con el pastor, creyendo que el pastor es el martillo, y el pastor no es el martillo. El martillo es la palabra, y el que usa la palabra es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo usa a su siervo, al siervo del Señor. ¿No? Fíjese qué maravilloso esto. Hay tantos hermanos que no aceptan la amonestación del Espíritu Santo que viene por la palabra a través del siervo. Y siempre están ahí quejándose y siempre están sufriendo y dicen, otra vez el pastor con lo mismo. Otra vez, seguro que me lo dijo por mí. Ojalá el Espíritu Santo nos hablara más directamente a nosotros y entonces nosotros pudiéramos corregir nuestros pasos. No, porque el Espíritu Santo, ¿qué pretende el Espíritu Santo? Que la vida de Dios que está en nosotros se dé a conocer. ¿No? Que la vida de nuestro Señor Jesucristo resucitado se dé a conocer. La vida de Dios, la vida del Padre, la vida del Hijo, la vida del Espíritu Santo. Ojalá el Señor me hablara más directamente a mí. No, pero cuando viene la palabra los hermanos se esconden. Cuando viene la palabra... Disculpen, hermano. Cuando viene la palabra los hermanos van al baño. ¿No? Se levantan. Es muy duro porque me está golpeando a mí, pero aleluya, gloria a Dios que lo está golpeando a usted la palabra, hermano, porque Dios le está queriendo formar la vida de Dios en usted, el carácter de Cristo. Dios quiere poner un sentimiento, un pensamiento que es de Él, y eso solamente lo puede saber a través del martillo. Si hubiera podido hacerlo de una manera suave, ¿usted cree que Dios no lo hubiera hecho? ¿Usted cree que si Dios hubiera podido hacer que el pueblo de Israel llegara a la tierra prometida en 11 días, si Él pudiera haberlo hecho y no lo hubiera hecho? Sí, lo hubiera hecho, Señor, pero no era por ese lado. Había un viejo hombre, una naturaleza, un hombre natural que caminaba la tierra prometida. Eran los hijos de Dios, pero tenían una vida natural, una vida del alma no santificada, una vida de la carne, ¿no? Y eso no podía entrar en la tierra prometida. Eso tenía que quedar postrado en el desierto, como pasó, y los hijos que representan la nueva creación de esas generaciones, ellos cruzaron, pero los que salieron de Egipto, solamente 2 pasaron, que fue Caleb y Josué, que ellos fueron transformados. Gloria al nombre del Señor, gloria al nombre de Jesús, aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Por eso, hermano, cuando usted está siendo exhortado, usted dígale, Señor, exhórtame en este día, Señor, amonéstame, Señor, corrígeme, instrúyeme, Señor, hágame ver lo que yo no puedo ver, Señor, aunque me duela, aunque me ponga rabioso, aunque salte de bronca, Señor, yo quiero que tú me lo muestres, porque yo quiero, Señor, que tu vida pueda ser manifestada en mí para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. ¿Vio? Pero no olvide una cosa, hermano, que todo nace del amor. Todo nace del amor. No es que Dios habla así, no para vengarse o para castigarnos gratuitamente. No, todo nace del amor. Dios quiere lo mejor para nosotros. Y tenemos que pasar por ahí. Porque somos humanos, porque somos personas que no le vamos a permitir así nomás a la vida manifestarse. Entonces, en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, había 6 cosas que eran labradas a martillo, ¿no? Con este proceso de martillar, ¿no? de golpear, ¿no? 6 cosas había ahí. Y nosotros queremos estar en Dofka, ¿no? Que significa golpe de martillo, ¿no? No golpear, martillar, machacar.
Y tal vez usted esté en Dovka en este mediodía. Y ahí Dios lo está tratando a usted con su palabra. Y le está haciendo ver, ¿no?, que hay una vida dentro suyo, ¿no?, que esa vida quiere manifestarse, pero no puede manifestarse porque esa vida todavía es pequeña. Es una vida que no ha sido formada, ¿no? Porque ¿qué tiene que ser formado? El hombre espiritual, ¿no? El hombre espiritual, el yo tiene que morir. Más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ahora yo no soy yo ahora es Cristo ahora, ¿no? Ahora es Dios ahora. Yo estoy anulado completamente. ¿Pero por qué estoy anulado? ¿Porque Dios me anuló? No, porque yo mismo me anulé, ¿no? Yo decidí, ¿no?, darle lugar a la vida que está en mí, a la vida de Dios en mí. Yo decidí, Señor, haz de mí lo que tú quieras. Señor, que yo sea un instrumento en tus manos, un instrumento de vida para compartir vida, Señor. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a estar en Dovka? El tiempo que sea necesario. Por eso me encanta el verso que menciona siempre mi esposa, ¿no? Oh Aquilón, oh Naustro, ven y sopla sobre tu huerto, para que de ese huerto, el Aquilón y el Austro son vientos fuertísimos, ¿no?, de 200 kilómetros por hora, póngale, y sopla contra el huerto de Dios, la iglesia, nosotros, ¿no? Las luchas y las pruebas vienen y soplan fuerte, ¿no? Parece que vamos a salir de donde estamos ahí firme en Cristo, ¿no? Parece bien, pero lo único que da es que produce esos vientos, esas tormentas, por así decirle, es que sale el olor a Cristo para Dios, ¿no? Y se necesita esos vientos para dar olor, se necesita. Ahora usted está dando olor a Cristo. Ahora usted está dando en medio de esta prueba, de esta tormenta, de estos golpes de martillo, ahora usted está o tiene que dar olor a Cristo. Pero usted ya tiene que dejar, ¿no?, de mencionarse a sí mismo. Usted tiene que dejar que el Señor se glorifique a través de usted. ¿Entiende, hermano? Entonces, 6 cosas había. Una de las cosas que había ahí en el lugar santísimo, que se hacía a golpe de martillo, eran los querubines de oro, ¿no? Los querubines de oro eran una de esas cosas. Y harás también 2 querubines de oro labrado a martillo, ¿vio?, golpeado a martillo. Le traían un pedazo de oro al labrador, al arquitecto, y él lo golpeaba, y hasta que le daba la forma. No usaba el cincel y usaría otra herramienta que yo desconozco, pero para darle la forma, ¿no? Y los harás, dice, a martillo los harás, ¿no?, en los 2 extremos del propiciatorio. Eso está en Éxodo capítulo 25, versículo 18. Entonces, ¿qué recibieron los labradores? Ellos recibieron una masa de oro sin forma, de un talento. Discúlpeme que no sé cuánto es un talento, pero debe ser bastante. De un talento, y no con un golpecito, con miles y miles y miles de golpes, ¿no?, con miles de golpes. Gloria al nombre del Señor. Del martillo le fueron dando la forma. Y de que usted entró al camino del Señor, el Señor lo está golpeando. Está golpeando esa vida. Está queriendo formar esa vida. Y usted se resiste, y yo me resisto. Y no le queremos aceptar. Entonces, los golpes continúan. Porque los golpes están dirigidos a esa vida que está dentro de nosotros. Que dejemos de ser niños carnales para ser hombres espirituales. Pero ¿quién tiene que ser el hombre? La vida que está en nosotros. Y yo estoy muerto. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces ahora Cristo solo. Antes era yo y Cristo. Y antes era Cristo y yo. Pero ahora es Cristo solo. Ahora es el Señor. Toda la gloria y la honra. Porque así habla el hombre espiritual. Así habla el anciano espiritual. Nunca se atreve a quitarle la gloria al Señor. Nunca. Porque ha sido formado, ha aceptado, ha digerido la exhortación, la amonestación. Hay hermanos que se ofenden
muy fácilmente. Muy fácilmente. Eso porque todavía están vivos para sí mismos. Tienen mucha sensibilidad para sí mismos. Usted le dice algo y se ofenden enseguida. Pero no viera usted cómo se ofenden, ¿no? Pero eso no es así. ¿Usted cree que Dios va a parar de golpear porque usted se ofenda? El Señor va a golpear más fuerte. El Señor va a golpear porque la intención de Dios no es destruirlo, sino la intención del Señor cuando golpea con su palabra a través de su Espíritu Santo es que la vida que está en usted se haga un hombre espiritual, un hombre maduro. Entonces, ¿cuántos golpes tengo que recibir, pastor? Miles. Sale de uno y recibe otro. Sale de uno y recibe otro. Gloria al nombre del Señor. Y ellos reciben una masa bastante pesada, ¿no? Miles de golpes. El oro habla de la vida de Cristo en nosotros. Eso ya nosotros lo sabemos. Esta vida que recibimos como una basa sin forma. ¿Vio? Esta vida no tiene forma cuando la recibimos. Cuando recibimos esta vida no tiene forma. Es como en lo natural. Cuando un hombre no embaraza a una mujer, ahí se une el espermatozoide con el óvulo y eso no tiene forma. Eso va a ir tomando forma por medio de la vida que ha recibido. No me voy a poner a explicar eso porque pasaría vergüenza. Bueno, así es lo espiritual. Cuando nosotros recibimos la vida de Dios, es una vida que no tiene forma. Y el Espíritu Santo, por medio de su palabra, la palabra es como un martillo que golpea la peña, le va dando forma. Le va dando forma. Y eso nos duele a nosotros, ¿no? Y como todavía estamos en la carne, porque somos niños, entonces nos ofendemos y no queremos escuchar, ¿no? Pero que venga el austro, que venga el aquilón, que sople, que golpee el Señor sobre la iglesia, que la iglesia necesita muchos golpes para ser formada. No hay otra forma de edificar la iglesia sino a través de los golpes que la palabra da, que nacen del amor, que nacen, lo vuelvo a reiterar, no nace la palabra de la rectitud o de la justicia propia, nace del amor que es Dios, ¿no? Entonces, necesitamos muchos golpes para obtener la figura del querubín, porque nosotros para tener la figura de una persona espiritual, porque querubín era un ser espiritual, o angelical, o un ser del cielo, ¿vio? Y nosotros somos de arriba, y nosotros tenemos que manifestar el carácter de arriba, ¿no? Ningún querubín se va a poner o se va a jactar de que él es algo. Nunca el querubín va a sacarle la gloria a Dios para obtenerla a él. Ya hubo uno. Y fíjate cómo le fue a ese uno. No, se halló maldad en ti, le dijo el Señor. Y fue destronado. Pero cuando termina de golpear el martillo por la palabra, por el Espíritu Santo, se puede ver una obra maravillosa. Se puede ver a Cristo en el hermano. Se puede ver a Cristo en la iglesia. Pero la iglesia tiene que aceptar la exhortación que la palabra tiene. Porque no hay otra forma de edificar la iglesia, no hay otra forma de edificar el cuerpo de Cristo sino a través de los golpes del martillo que viene por la palabra a través del Espíritu Santo, a través del pastor. Porque hoy en este día los pastores son los que dan la palabra, ¿no? Y nosotros nos golpeamos. Pablo decía, cuando estuve entre vosotros estuve con temor y temblor. ¿No? Fíjese que no es así ir y golpear a los hermanos, no. Hay un temor y temblor de que alguno, ¿no? por salir de mí, como pastor, salir a alguna humanidad o alguna palabra fuera del Espíritu, el hermano se hiera y se vaya. Y eso no puede ser. No puede ser. Entonces, decíamos que los querubines son seres celestiales. Y ellos representan, los querubines, representan a los vencedores totales, ¿no? Y no solamente tenemos que alcanzar el carácter de un ángel, sino de un querubín. Pero ahora el carácter de uno más que está más arriba, el carácter de Cristo.
¿no? Gloria al nombre del Señor. Porque nosotros, para poder hablar del carácter de Cristo, ¿no? O para poder hablar de la vida del vencedor, nosotros tuvimos que haber experimentado eso en nuestra vida. Lo tuvimos que haber experimentado, tuvimos que haberlo alcanzado. ¿No? A veces hablamos de cosas que no entendemos. No la entendemos porque no la hemos vivido, porque no la hemos experimentado, pero hablamos de esas cosas y de otras cosas que no entendemos, pero nunca las experimentamos, y no es de esa manera que se predica la palabra del Señor. El vencedor es formado por medio de golpes, del martillo que viene de la palabra de Dios, del martillo divino, ¿no? Que es la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios nos golpea, nos caemos, nos arrodillamos y nos levantamos, nos arrodillamos. Pero ahora no nos arrodillamos por causa de una derrota, ¿no? Que hemos fracasado, sino porque el martillo está golpeando, y el martillo te está golpeando a ti en esta mediodía, ¿no? Usted hace 20 años que está en el Evangelio, y 20 años Dios lo estuvo persiguiendo, ¿no? Y lo golpea, y lo golpea, y lo golpea, y usted sigue en la misma posición, ¿no? No quiere usted aceptar la amonestación, no quiere la exhortación, usted siempre quiere tener razón. Y es por eso porque el martillo no se va a detener. El martillo no se va a detener. La palabra, el Espíritu Santo, el siervo de Dios no se va a detener. No es porque no quiera detenerse, porque Dios no se lo va a permitir. Hay iglesias donde se habla del amor y del nuevo hombre y ellos lo alcanzaron. Ellos pasaron por la disciplina, por la amonestación, por la instrucción, por la corrección. Ellos aprendieron a decir amén, Señor Jesús. Ellos aprendieron a caminar con la cabeza gacha, en humildad. Ellos no tienen un alto pensamiento de sí mismos, sino que dicen, Señor, soy tu siervo. Señor, estoy para obedecerte, ayúdame. ¿Vio? Y ahí están los querubines, los vencedores, que caemos una vez, nos levantamos, caemos una vez. ¿Y qué está formando Dios ahí? El carácter celestial, el pensamiento celestial, el sentir celestial. Una persona que ha sido formada por Cristo, ya su satisfacción ya no es la carne. Su satisfacción es Cristo, es la iglesia, su felicidad, su gozo, son los hermanos, la comunidad, el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque hemos sido instruidos, hemos sido capacitados, no por la palabra, ¿no? Ya ahora dejamos todo atrás y nos mantenemos ahí al lado de nuestro Señor, porque ahí somos felices, ahí somos útiles. El otro instrumento que había en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, que era golpeado a martillo, era el candelero de oro. ¿Vio? Y dice, y harás además un candelero de oro puro, no de 18 quilates, sino de 24 quilates, oro puro, labrado a martillo. Y se hará el candelero, y entonces se hará su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo, todo golpeado, ¿no? Los golpes del martillo no dañan al oro. Al oro no. Pero al orgullo del hombre, a la vanidad del hombre, a la arrogancia del hombre, de querer figurar, de querer tomar un lugar que no le corresponde, ahí lo daña, lo destroza. Dios destroza, ¿no? El pretender que nosotros nos enaltezcamos a nosotros mismos. No, Dios destroza eso.
Él no comparte su gloria con nadie. Gloria al nombre del Señor. Y dice en Éxodo 25:31. Entonces, el golpe de martillo no daña al oro. Cuando Dios empieza a golpearnos o permite que seamos golpeados, parece que va a dañarnos, pero no es así. Parece. Pensamos que va a destruirnos, pero no hace nada a la vida de Cristo que está en nosotros. ¿Vio? Eso no hace nada. Eso es al contrario, la forma la vida de Cristo. La va dando forma a la vida de Cristo en nosotros, ¿no? Gloria al nombre del Señor. El candelero habla de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro amado Señor, ¿no? En nosotros. El candelero es Cristo ahora. Y el candelero habla de que es portador de luz. ¿Vio? Cristo es portador de luz, porque Él es el candelero que está dentro de nosotros. Pero no luz para nosotros solo, sino para el mundo. Por eso Jesús nos dice a nosotros, vosotros sois la luz del mundo. Pero ¿a través de qué somos la luz? A través del candelero. ¿Cómo se hizo el candelero? A través de golpes, de martillo, de la palabra. ¿Cuál es el instrumento? ¿Quién maneja el martillo? El Espíritu Santo. ¿A quién maneja el Espíritu Santo? Al pastor, a los pastores. No todos están para hacer ese trabajo. Mira, había mi pastor, mi amado pastor Ignacio de los Santos. Él tenía un oficio que yo nunca lo pude aprender con él. Me hubiera gustado aprenderlo con él. Que él era herrero. Él hacía sus propias herramientas para poder, después que nosotros hacíamos las losas, él hacía las barretas, él hacía las tenazas, él hacía las puntas. Bueno, hacía muchas herramientas para que nosotros después las usáramos, ¿yo? Así que más o menos es como Dios es el que fabrica todo. Entonces, Cristo nos da forma a nosotros. O la palabra da forma a Cristo, perdón. A Cristo. Y nosotros tenemos que ser una imagen de Cristo. Tenemos que ser semejante a Cristo. En nuestro carácter, en nuestro pensamiento, en nuestra intención. Imagínense, si todos pretendiéramos ser igual a Cristo, discutiríamos menos. Si todos seríamos semejantes a Cristo, no habría tantas divisiones como hay. Entonces, Cristo es el candelero. Nosotros tenemos el candelero en nosotros, ¿no? Y eso es a través de los golpes, a través de los golpes de martillo. Entonces, aquel creyente que se somete a los golpes, sométase, baje la cabeza, porque es el Señor, es el Espíritu Santo, no es el pastor. No es el pastor, a veces lo golpeamos al pastor. Lo golpeamos, queremos destruir el martillo, pero el martillo no es el pastor. El martillo es la palabra. Sí, pero el pastor usa... No, el Espíritu Santo quien usa la palabra. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Qué maravilloso cuando Dios nos usa. Pero lo más maravilloso es ver la obra terminada. Nos quedamos maravillados. Yo me he quedado maravillado estos años. Como Dios, ¿no? Por medio de la exhortación, por medio de la palabra, ¿no? Ha transformado la manera de pensar, la manera de sentir. Ha transformado a los hermanos de la congregación de una manera increíble. Porque yo le puedo decir que la mayoría de los hermanos de nuestra pequeña congregación, ellos ya no viven más, ahora vive Cristo en ellos. Y esto es para la gloria del Señor. Eso lo hizo el Señor. Pero tuvo bastante trabajo el Señor. Mucho trabajo estuvo. Primeramente conmigo. Yo soy el primero, hermano. Entonces, el creyente que resplandece en medio de una generación maligna y perversa como luminares en el mundo. Nosotros resplandecemos. A nosotros nos gustaría esquivar el golpe del martillo, ¿vio? Nadie quiere recibir los golpes.
pero entonces no se nos equipaba, no se nos asemejaría a nosotros, ¿no? Un lugar al lado del Señor. Entonces nosotros no podríamos obtener ese lugar como la esposa de Cristo en la eternidad que viene. Queremos más martillazo. Queremos que el Señor nos golpee más. No a nosotros, a la vida de Dios que está en nosotros. A veces decimos que Cristo está formado en nosotros y no recibimos ninguna exhortación, no recibimos ninguna amonestación. El pastor habla la palabra y yo me enojo con el pastor. Y cuando se me va de enojo, le vuelvo a hablar al pastor. ¿Vio? Pero ahí no es la victoria ahí. La victoria es que yo reciba la amonestación. Porque me disculpo con el pastor, ¿vio? Perdóneme, pastor, que esto y que aquello. Pero recibiste la palabra. Porque la palabra no era del pastor, la palabra era de Dios. ¿No? Y ahí está el problema. Que dejamos que pase el tiempo para poder reconciliarnos con el pastor pensando que ahí se arregla todo. Pero no, la palabra no la recibiste. Que la palabra que quería formar a Cristo en vos no la recibiste. Entonces esa parte no va a ser formada. Por eso tenemos que aceptar la palabra. Y tenemos que ver que la palabra está en la Biblia, en las 14 epístolas del apóstol Pablo, más el resto. Porque toda la palabra, toda la Biblia es instrumento de Dios, o es inspirada de Dios. Aunque no toda la Biblia es la verdad, como muchos dicen. Porque, por ejemplo, en la Biblia está escrito que el diablo le dijo, no moriréis. Eso está escrito en la Biblia, pero eso no era verdad. Murieron. ¿No? Entonces no toda la Biblia es la verdad. ¿No? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que no come de mi cuerpo y el que no bebe de mi sangre no tiene parte conmigo. Esa es la verdad. Esa es la verdad. La verdad es que nosotros tenemos que ser golpeados. Perdón, la vida de Dios que está en nosotros tiene que ser golpeada para que se forme el hombre espiritual. ¿No? Y después había otro instrumento que era el aceite de oliva. Lo que yo no lo conozco ese aceite, no sé si alguna vez en mi vida lo probé. Si lo probé no estuve enterado, pero dice que es muy, digamos, muy fino, no tiene tanta mezcla, creo. Y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro, ¿sí?, de oliva machacada para el alumbrado, para hacer arder ciertamente las lámparas, ¿vio? Y ahí habla de machacar, ¿no? Traigan aceite puro de oliva machacado, golpeado, ¿vio? El candelero mismo fue hecho a base de golpe. Y no solo el oro, sino lo que se puso dentro también fue machacado, que fue el aceite. Entonces, Dios quería que su pueblo, el pueblo de Israel, no solamente aceite puro, sino debía ser oliva machacada. No solamente aceite puro, sino oliva machacada. Y esto habla de Jesús, quien fue golpeado, alabado sea el Señor, en todo sentido, para llegar a ser la luz del mundo. Jesús fue machacado. Ese es otro misterio de la cruz. ¿Por qué fue machacado el Señor? Para llegar a ser la luz del mundo. Él era la oliva. No solamente el aceite, sino que era la oliva. Y ahora Él es el medio por el cual no hay luz en este mundo. ¿Por qué hay luz en este mundo? Porque Jesús todavía está a través de la iglesia. Pero el día que sea quitada la iglesia de este mundo, entonces el mundo va a estar en plena oscuridad. Todavía está la iglesia. Y nosotros, usted y yo, somos parte de ella. Y si Jesús es luz, nosotros somos luz. Pero necesitamos ser machacados. Es decir, el aceite. Aunque el aceite ya fue machacado. Porque Jesús ya fue machacado. Para que pueda alumbrar dentro de nosotros hacia afuera. Todo lo hizo Dios.
Entonces nuestro Señor como olivo ya pasó por la prensa de aceite, que significa Getsemaní. ¿Vio? Getsemaní, porque ahí fue prensado el Señor. Una prensa que se daba vuelta a una manija y aplastaba y hacía chorrear el aceite. ¿Vio? Gloria al nombre del Señor. Él fue golpeado y machacado para llegar a ser la luz del mundo. Nosotros tampoco podremos escapar de los golpes, pues por el mismo proceso llegamos a alumbrar mejor. ¿Vio? Por el mismo proceso. Es decir, que así como Jesús fue golpeado, así como Él fue prensado, así nosotros también vamos a ser prensados. ¿No? Porque ¿qué hay adentro? Hay oliva. Tiene que estar prensado, machacado, golpeado. Gloria al nombre del Señor. Entonces nosotros como peregrinos nos tenemos que acostumbrar a esto, que es por la obra hermosa, preciosa, ¿no?, de la cruz, y por la obra preciosa, hermosa de la palabra y el Espíritu Santo en nosotros podemos brillar, ¿no?, para hacer luz delante de los hombres. A la medida que nosotros nos sometemos a la obra del Espíritu Santo, Él va manifestando más y más la gloria en nuestro interior, que hay en nosotros, y saca toda escoria que pudiera estorbar a la luz, ¿no? La saca el Espíritu Santo, para que la vida de Cristo que está en nosotros se manifieste plenamente. ¿Vio? Y otra cosa que había en el tabernáculo, que se labraba martillo o se machacaba, era la libación. Además, con cada cordero, 1/10 parte de un efa de flor de harina amasada, con la 1/4 parte de un hin de aceite de oliva machacada, y para la liberación de la 1/4 parte de un hin de vino. Y aquí vemos de nuevo el uso del machaqueo, golpear y golpear y golpear. Esta vez para libación. La libación era el líquido que acompañaba el holocausto continuo. Yo al chimichurro que usted le echa arriba del asado. Esa era la libación. Primero habla de Cristo y después de su vida en nosotros. La vida de Cristo fue derramada en nosotros. Jesús fue derramado. Él derramó su vida. Él fue tanto el holocausto o la ofrenda voluntaria que satisfizo al Padre, como también la libación o el líquido que acompaña. Él fue los dos. Cristo fue, y esa es la intención del golpe, del machaqueo. No que Dios quiere que nosotros recibamos la libación, ¿no?, para dar más gusto, para más sabor. Entonces, esto es doloroso, sé que es doloroso, pero Jesús no procuró evitarlo, ¿no? Él afirmó su rostro, ¿no? Cuando Él fue para Jerusalén, ¿se acuerda? Él para enfrentar todo eso, Él enfrentó todo eso. Él dispuso en su corazón. Ahora el apóstol Pablo, ¿no?, que era nuestro amado apóstol, derramó su vida por el bienestar de los santos. Él también, vez tras vez, experimentó el proceso de machacar. Machaca. Y leemos sus palabras: y aunque sea derramado libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos los santos, o con todos vosotros, Filipenses 2:17. Y también estaba las especies aromáticas. Gloria al nombre del Señor. Estoy mirando la hora, disculpe, hermano. Las especies aromáticas, donde dijo además Jehová a Moisés: tómate especies aromáticas, estacte y uñas aromáticas y galvano aromático a incienso puro, de toda en igual peso, y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo,
y molerá parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima, como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre el pueblo. Eso se encuentra en Éxodo capítulo 30, versículo 34 al 38. Pero en el versículo 36 era moler en polvo fino, en la presencia de Dios. Esto nosotros nos habla de las perfecciones y de las virtudes que había en el Señor. Ellas fueron un olor fragante. Y eso fue la obra del Espíritu Santo en la vida de Cristo. El perfumista era el Espíritu Santo, ¿no? Obró así en Jesús, quien fue molido. Él fue molido por nuestro pecado, ¿no? Y lo está haciendo en nosotros, para que seamos perfecciones y virtudes sean vistas en nuestra vida. Las especies mencionadas son aromáticas, pero al ser molidos, aún más se puede apreciar su aroma. Cuanto más molido sea, por eso los golpes. ¿Cuál es la intención de los golpes? Que la vida de Cristo en nosotros salga como un perfume, con un aroma, con un olor grato. Por eso viene el golpe, el machacar y el machacar. Pastor, otra vez con lo mismo. Otra vez, pastor, ya estamos cansados de escuchar lo mismo. No voy a ir al culto si el pastor siempre habla lo mismo. ¿Pero por qué habla lo mismo? ¿Usted cree que el pastor habla lo que él quiere? El pastor habla lo que el Espíritu Santo quiere que hable. Y si él repite el mensaje, es porque todavía usted lo necesita recibir. Usted tiene que recibir el mensaje. Esa palabra que usted no soporta, que usted desprecia, que usted no está de acuerdo, esa es la palabra que se necesita para que salga el olor de Cristo, para Dios. El olor de Cristo para los que se salvan y el olor de Cristo para los que se pierden. El machaqueo, hermano. Acá no todo, si todo proviene del amor, todo procede del amor, porque todo procede de Dios, ¿no? Pero el amor también tiene una forma que parece destructiva, pero que no es destructiva, sino que es edificante. ¿Qué edifica el amor? El hombre espiritual, a la nueva creación, la va formando. Acuérdese que la vida de Dios en nosotros nos recibimos como un pedazo de oro, como una masa de oro sin forma. Y viene el labrador y empieza a golpear. Desde que entramos a la iglesia empezamos a recibir los golpes. Yo recibí los golpes más o menos, tengo casi 50 años en el camino del Señor, 52 por ahí, y recibí los primeros golpes apenas entré. Empezaron los golpes. ¿Vio? Y no eran muy fuertes porque muchos golpes vinieron no por medio de mi pastor, sino los golpes vinieron por hermanos que conocían la palabra, pero la daban con tanto amor esos hermanos. Esos hermanos lo que querían que mis ojos del entendimiento sean abiertos. Ellos me hablaron de la redención, de la justificación, de la regeneración de mi espíritu, con amor. No, pero la palabra me golpeaba. La palabra me hacía ver que había algo que no estaba bien en mí, porque no podíamos vivir dos vidas, ¿no? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Doble ánimo es doble vida, ¿no? Doble vida, y ahí me golpeaba. Y los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Otro golpe. ¿Verdad? Pero ellos yo lo leía en la Biblia, en la Escritura, y Dios me enseñaba con amor, y me hacía entender con amor. Dios jamás, ni una sola vez, Él sacó mi vergüenza a la luz. Nunca sacó mi vergüenza a la luz. ¿No? Él me hacía ver que mi vergüenza Jesucristo ya la había llevado en la cruz del Calvario, y que yo tenía que apropiarme por la fe
de que eso que yo sentía, ¿no? Jesucristo ya lo había llevado y yo lo tenía que creer con todo mi corazón. Y entonces esa vergüenza ya no estaba más, porque Jesucristo lo llevó a la cruz del Calvario. Y Él me dio la victoria sobre mi vergüenza, ¿no? Por medio de la cruz, por medio de mi amado Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Nunca el Señor me avergonzó, nunca. Él me conoce mejor que nadie me conoce más que el Señor. Aunque nos parecemos todos, ¿no? Porque todos nacimos en Adán, pero ahora nacemos en Cristo ahora. Gloria al nombre del Señor. Entonces las especies aromáticas, fíjese. Ahora yo no pretendo que mi vida sea derramada en libación, sino que la vida de Cristo sea derramada en libación a través de mí. Pues Pablo decía, él decía que su vida, Pablo derramó su vida por el bienestar de los santos. Él también, vez tras vez, experimentó el proceso de machacar. Leemos sus palabras aquí, ¿no? Aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Gracias le doy al Señor por esta hora que me ha permitido dar la palabra. Amado hermano, amada hermana, reciba los golpes que vienen de parte de Dios. Él machaca. El Espíritu Santo le está machacando a usted. El Espíritu Santo le está amonestando a usted. Pero no para que usted se ofenda, no para que usted se hiera, se lastime y deje la iglesia, sino para que la vida de Cristo sea la que salga afuera. El Espíritu Santo quiere hacer algo en usted. ¿Qué quiere hacer? Quiere formar la vida de Dios que está en usted. Esa es la obra de Dios. La obra de Dios en nosotros es Cristo. La obra de Dios en nosotros es el hombre espiritual. Mientras que nosotros éramos niños, ¿no? Éramos carnales. Pero ahora dejamos la carnalidad. Hemos pasado Corintios, hemos pasado Gálatas, hemos pasado Efesios. Y ahora hemos pasado Colosenses. Y ahora estamos en Filipenses, en el corredor de carrera. Pero aún así queremos que la palabra nos golpee. Que el Señor me ayude a mí para ser lo suficientemente humilde, manso y humilde como fue el Señor, que a pesar de que lo golpeaban y lo golpeaban y lo golpeaban, Él no abrió su boca. ¿Cuántos golpes recibió el Señor? No sabemos. Yo creo que habrá recibido muchos golpes, pero Él no abrió su boca. No abrió su boca. ¿Y qué se manifestó? La vida de Dios. Porque yo le he dado a conocer. Dice, yo le he dado a conocer. ¿Qué nos dio a conocer? Al Padre. ¿Se da cuenta, hermano? Y nosotros tenemos que dar a conocer al Hijo y al Padre a través de la vida. Y ese es el trabajo. Eso es el trabajo. Para eso tenemos que rendirnos. Para eso tenemos que renunciar a nosotros mismos. Para eso tenemos que dejar este mundo de maldad y vivir para Dios a través de un cuerpo que es la iglesia local. Venga, corramos juntos la carrera, reciba la palabra. Dele gracias al Señor por su pastor que le enseña la palabra de Dios. Dele gracias al Señor porque Él le instruye. Él nunca se atajó. El siervo de Dios no se tiene que atajar por hablar la palabra de Dios, ¿no? La iglesia se ha vuelto blanda. La iglesia tolera cosas que ni Dios tolera. Tolera muchas cosas que no están dentro de la voluntad agradable y perfecta de Dios. Tolera hombres carnales, mentirosos, ¿no? Tolera la conducta del hombre que fue crucificado en la cruz del Calvario. No tenemos que tolerar, tenemos que amonestar, tenemos que golpear, si así el Espíritu Santo lo demanda. Oren por mí, hermanos. Yo estoy orando por ustedes. Oren por mí. Necesito mucho de sus oraciones, mucho. Soy el más pequeño de todos ustedes. Necesito mucho del Señor. No se imaginan cuánto. Vamos a orar y nos estamos encontrando el día lunes de 9 a 10 de la mañana. Señor, te damos las gracias por esta hora de programa.
Gracias por tu palabra. Gracias por Dovcast, Señor. Gracias por los martillazos que hemos recibido todos estos años. Ahora somos tan pequeños, Señor. Somos tan débiles. Delante de ti no hay fuerza. Tú eres nuestra fuerza y nuestra inteligencia, Señor. Tú eres nuestra capacidad, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que fue formando tu carácter en nosotros. Gracias, Señor. Bendice a la iglesia, bendice a los hermanos. Bendice a las hermanas que lo desean, que lo anhelan, que lo añoran, que lo puedan alcanzar, Señor. Ayúdales. Bendice, Señor, a la iglesia, Señor, que salga en victoria. Señor, que ellos puedan recibir la amonestación, la exhortación, la corrección. Porque tu palabra dice que Dios es como el Padre que ama a su Hijo, castiga, disciplina. Señor, bendice a la iglesia. En el nombre de Jesús te pido, Padre. El Señor le bendiga, amados. Y bueno, nos estamos viendo el día lunes y con la iglesia local nos vemos el día sábado con la ayuda del Señor.